Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Si ya encuentra a mi hermano, se pone de pie. 11:1. Y el tema, mis hermanos, no es el velo. El tema es la señal de autoridad. Así es el tema, ¿no? La señal de autoridad. Y presten mucha atención porque este es un tema apostólico y es un tema... Mire, mi hermano, cuando nosotros empezamos a hablar de 1 Corintios 11, nos topamos con muchas sorpresas, cosas que Pablo habla y realmente nos deja a nosotros, mis hermanos, intrigados, enamorados de la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 1 hasta el 15. Dice la palabra de Dios: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Subrayenle, póngale un puntito ahí en el 10. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo pertenece de Dios, procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, escuchen bien, si alguno cree ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, dice. Amén. Tomen asiento y oramos, mis hermanos. Gracias, bendito Padre. Yo te ruego, Señor, pon denuedo, pon sabiduría, Señor, en mí, para transmitir tu palabra, Dios, que todo enemigo, Señor, y todo espíritu sea apartado, Señor, todo aquel que quiera, bendito Dios, torcer tu palabra, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, guiando, que seas tú edificando, Santo Espíritu de Dios, cubre, Señor, tu iglesia y guíanos a tu verdad, Señor, guíanos a Cristo. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, te amamos y te adoramos, Señor. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, la señal de autoridad. Miren, para explicar si la mujer debe cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza o no debe cubrirse la cabeza, ya Pablo lo está explicando, ¿verdad? Pero para explicar eso yo tengo que explicar tres cosas principales para poder explicar esto. Y lo primero es cómo yo ver la Biblia, cómo veo la Biblia, desde qué ángulo veo la palabra de Dios, ¿sí? Lo segundo que vamos a ver es si el cubrirse la cabeza es cultural, cultura terrenal o cultura divina.
¿sí? Si se lo inventaron los hombres o Dios lo puso. Segundo. Y tercero, tenemos que aprender lo que es gracia y gobierno, hermanos, para poder entender esto. Porque hoy en día se pelean las iglesias, y les digo una cosa: si entra una mujer, yo he visto, y ven a las otras mujeres que cuando están orando se cubren la cabeza, se enojan, se disgustan, y dicen, no, aquí yo no puedo estar porque aquí son legalistas, dicen. Aquí yo no puedo entrar porque aquí están mal, dicen. Y se enojan y se van. E incluso hay algunas mujeres que dicen que cuando la mujer se cubre la cabeza es diabólico. Escuchen ustedes, qué más alejado de la verdad, hermanos. Pablo está exponiendo esto, pero vamos a verlo escatológicamente, vamos a profundizar en la palabra y vamos a ver qué tan diabólico o qué tan santo es. Amén. Para que cuando tú lo hagas, mujer, y enseño esto, es para que las mujeres lo hagan, no es imposición, porque aquí al último Pablo dice, si alguien quiere ser contencioso, o sea, si alguien quiere pelear con esto, dice Pablo, sepan, dice, que nosotros ni la iglesia, ¿a quién se refería con la iglesia? Al resto de apóstoles. No nos gusta pelear, dice. Recibimos la revelación de Dios y se la entregamos a la iglesia. El que quiere la toma y el que no quiere no la toma. Pero el que la toma obviamente recibe la bendición, pues, ¿no? Y el que no la toma depende ya de cada corazón. Entonces, mis hermanos, vamos a enseñar muchas cosas. Yo les ruego, si ustedes tienen alguna pregunta al final y pueden preguntar, a fin de que ustedes salgan completamente convencidos de que Pablo está diciendo la verdad, de que Pablo no se está equivocando, ¿sí? Entonces vamos a ver tres cosas: el ángulo bíblico; segundo, cultura divina o cultura humana; y tercero, lo que es gracia y gobierno de Dios, ¿sí? Y como les dije, este es un mensaje apostólico. Él enseñó y yo se los estoy transmitiendo a ustedes. No me lo inventé yo, lo recibí también. La revelación trabaja así, hermano. La recibe el apóstol se le enseña a los pastores le dan masticadito a la iglesia para que la iglesia los lleve a la práctica. Y la iglesia los lleva al mundo, lo predica al mundo, aquellos que no conocen la palabra de Dios. Amén. Así funciona. Cuando te digan viene un apóstol, wow, hermano, un apóstol de Dios trae luz de la palabra, cosas que ni uno como ministro no ha escuchado ni ha conocido todavía, pero que están en la palabra y van más adentro, hermano. Es como lanzarse a un río y nadar, hermano, en profundidades. Eso es un ministerio apostólico. Un apóstol que anda solo sanando no es apóstol, ¿sí? Un apóstol que trae luz, profundidades de la palabra de Dios, ese es un apóstol. El apóstol Pablo, wow, era cosa increíble escuchar a Pablo, hermano. Y Pablo, ¿tú de dónde te inventaste todas esas cosas? Y que yo me imagino que a Pablo le preguntaban, Pablo, ¿de dónde sacas todo eso? Y Pablo dice, yo subí a los cielos, dice, y allá escuché cosas inefables, cosas que es muy difícil pronunciarlo para nosotros como humanos. Escuché todo eso allá y eso es lo que yo vengo a transmitirles a ustedes. Y Pablo dice, yo soy perito arquitecto de la iglesia. Me van a perdonar los hermanos que vinieron el miércoles si repito algunas cosas. No vayan a pensar, de gana vine el miércoles entonces y el domingo me da todo. No voy a pensar eso, porque hoy día vamos a concluir, hoy día vamos a terminar este tema. Bien, mis hermanos, entonces yo quiero empezar con esto. ¿Cómo vemos nosotros la Biblia? Porque yo debo entender esto para saber la autoridad de Pablo, la autoridad de los apóstoles, ¿sí? Miren ustedes, la Biblia se resume en esto, hermanos. Esto es como verlo desde arriba, la palabra de Dios. Es una visión de águila más o menos. Se ve en un resumen toda la Biblia. Empezamos en el Antiguo Testamento, después vamos con los evangelios, después los hechos, después las cartas apostólicas y finalmente el Apocalipsis. El Antiguo Testamento, ¿de qué habla? Esto habla del plan divino de Dios, el plan que estaba oculto. Esto estaba oculto, hermanos. Esto estaba profetizado ya que iba a venir un Mesías y que iba a salvar al mundo, ¿sí? Estaba profetizado. El Antiguo Testamento habla del plan que estaba oculto. Pero a continuación aparecen ya los evangelios en el Nuevo Testamento y ese plan que estaba oculto
estaba profetizado se hace visible con Cristo, y eso se conoce como la manifestación del plan de Dios. Cristo se hizo visible. Cristo vino a la tierra, pagó el precio, ¿verdad?, de todo lo que estaba profetizado, y a Cristo lo llevó a cabo. En los evangelios nosotros tenemos la manifestación del plan de Dios. Pero en el libro de los Hechos, ¿sí?, a continuación tenemos los Hechos. En los Hechos nosotros tenemos la propagación, la expansión del reino de Dios, del plan de Dios. Se expande, se lleva a las naciones. Porque acuérdense que esto era solo en Israel. Aquí solo Israel. Pero acá, en el libro de los Hechos, el Señor les dice: vayan y prediquen mi palabra a todos. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros debemos entender, porque fíjense una cosa, a los 12 apóstoles el Señor les dijo que no salgan de Israel, que prediquen en Israel y que esperen en Israel. Pero si todos se quedaban en Israel, a predicar a Israel, ¿quién iba a predicar a los gentiles, hermanos? ¿Quién iba a predicar a los gentiles? Ahí es cuando Dios llama a Pablo, hermanos, a Saulo, lo llama, ¿verdad? Tiene su encuentro con Saulo y lo escoge, y el ministerio de Pablo es para los gentiles. Entonces, si el ministerio de Pablo es para los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos del pueblo judío, las cartas de Pablo nos convienen mucho, hermano. Las cartas de Pablo vienen a ser las reglas en las que nosotros debemos basarnos. A continuación tenemos las cartas apostólicas. Ahí están las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Judas, Santiago, Pablo. Y esas son las cartas. Esto nosotros tenemos aquí la explicación, los planos. Las cartas apostólicas son los planos de la iglesia. Amén. Los planos. Por eso es que nos da tristeza cuando vemos predicadores que solo hablan del Antiguo Testamento y que no hablan de las cartas de Pablo. Por eso esas iglesias viven en desorden, hermanos. Porque no se estudia, no se profundiza en lo que Pablo quiso enseñar. Yo me hago la idea de esto, hermano. Es como que Pablo llegó a la iglesia y ustedes ven cómo llega un arquitecto. ¿Cómo llega un arquitecto a la obra? Viene cargado los planos, ¿no es cierto? Y dice: a ver, hermanos, o a ver, trabajadores, aquí está. Así es como se hace. Pero tal vez alguno de ahí, digamos, algún maestro de la obra puede decir: pero arquitecto, ¿sabe qué? Yo creo que no. Yo creo que mejor queda como yo voy a hacer. No, dice Pablo. El Señor me constituyó a mí, dijo, como perito arquitecto de la iglesia. Si tú lo haces a tu manera, no eres parte de la iglesia de Cristo. Así de fácil, hermano. Pero si tú lo haces como yo te estoy diciendo, eres parte de la iglesia, porque a Pablo se le dio los planos. Perito arquitecto. Ya vamos a leer eso más adelante, mis hermanos. ¿Dónde es que él subió a los cielos? Para que no digan: este me está mintiendo, este ñato se está inventando, van a decir. ¿No? Entonces ya vamos a hablar, ya vamos a ver. Entonces, mis hermanos, finalmente acabamos con Apocalipsis, y Apocalipsis es la consumación del plan de Dios. Ahí es donde termina todo ya. Ahí es donde se acaba todo. Y lo que nos espera es cielo nuevo, tierra nueva, ¿sí? Y ahí hay misterios también, hermanos. Pero miren ustedes, aquí yo tengo que entender la autoridad de Pablo. Porque si yo no entiendo la autoridad de Pablo, entonces yo voy a desechar Corintios 11, lo voy a desechar. Voy a decir: no, el que se cubra en la cabeza es del Antiguo Testamento. No hay más ilógico que eso. Van a decir: no, es que eso es cultura judía. Van a decir: no, es que eso es legalismo, eso es diabólico. O entonces yo no entiendo la autoridad de Pablo. Entonces yo quiero edificar a mi manera y no como Pablo dice. Y déjenme decirle una cosa: hay muchas iglesias donde las mujeres se cubrían la cabeza cuando oraban y profetizaban. Dice, no dice que te cubras todo el tiempo, solo cuando oras y profetizas. Y hay muchas iglesias que sí lo hacían antes, aquí en Riobamba, pero que ahora lo han dejado de hacer. ¿Saben por qué? Porque dice, les da vergüenza primero.
o dicen eso ya es del pasado. Y yo me pregunto, mi hermano, si la carta de Pablo, hay otros que dicen, no, pastor, dicen, esta solo era para los corintios, no es para nosotros. Miren ustedes. Entonces yo digo, lo que escribió a Gálatas de la promesa de la venida del Mesías y que vamos a reinar con él, también es solo para los Gálatas entonces. No, hermanos, es para nosotros. Es para la iglesia, para los gentiles. Amén. ¿Sí? Los judíos, lo que quiero es que presten atención a lo que os voy a decir. Los judíos tienen todavía sus ritos y ellos lo hacen por costumbre. Pero la iglesia no lo hace por costumbre humana, lo hace por costumbre divina. ¿Sí? Lo que se hace o lo que hace la iglesia debe ser por costumbre divina. Entonces, si yo entiendo eso, mis hermanos, yo entiendo que la iglesia está aquí, hermanos. Aquí está la iglesia, aquí estamos nosotros ahora, en los hechos, hermanos. Estamos en la propagación, estamos en que el reino se expanda por todo el mundo. Aquí estamos nosotros. Pero ¿por qué quedaron las cartas apostólicas? Es para que no hagamos las cosas como queramos, porque el reino se va a expandir. Y en esa expansión podemos cometer el error de hacer o creer nosotros que estamos haciendo bien. Por eso están a las reglas aquí, las reglas, hermano. Nosotros estamos aquí. Pero para llevar a cabo la propagación del reino tenemos que tomar mano o echar mano de aquí, de los planos. Si queremos que nos vaya bien en la consumación, hermanos. Entonces, cuando entendemos esto, lo primero que entendemos es que las cartas de Pablo son autoridad para la iglesia, hermano. Amén. Son autoridad. Es lo primerito que entiendo yo. Y si Pablo lo dice, alguna razón que tal vez él vio, él miró algo cuando él fue llevado a los cielos, se le explicó algo y él vino y enseñó a la iglesia. No de gana, hermanos. Abran sus Biblias ustedes en 2 de Corintios 12. Más adelantito, miren ustedes, 12:1. Y miren lo que está diciendo Pablo aquí, pónganle mucha atención. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice Pablo. Conozco a un hombre, escúchenme, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren ustedes, conozco a un hombre que fue arrebatado, ¿a dónde? Al tercer. ¿Cuántos cielos hay por cierto? Algunos dicen que hay 3, otros dicen que hay 7, pero miren ustedes, en el 3 dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Miren ustedes, ¿de quién está hablando? ¿Quién era este hombre? No, el hombre que fue llevado, dice, al tercer cielo, y escuchó, dice, palabras inefables. Él mismo, está hablando de él mismo. Por eso dice, no me gloriaré de esto, sino de mis debilidades, dice. Está hablando en tercera persona, Pablo. Está hablando como acostumbra a muchos a hacerlo. Cuando hablan, les entrevistan y hablan en tercera persona. Pero Pablo está diciendo que hace 14 años él fue llevado al tercer cielo. No fue un sueño, porque él está diciendo que no era sueño. Fue una visión y una revelación. ¿A quién se le fue dado eso? Al apóstol Pablo. Yo fui, dice, al tercer cielo y al paraíso, dice, ¿verdad? Y vi y escuché. Miren ustedes. Entonces, Pablo, si tú viste y tú escuchaste, ¿verdad? Cosas que no le es dado al hombre hablar, eso significa cosas que el hombre no conoce, cosas que el hombre no sabe, que ni siquiera se imagina el hombre. Eso es lo que a Pablo se le dio.
Y eso es lo que Pablo trajo. Entonces vino cargadito Pablo con los planos de la iglesia, hermanos. Y dijo, aquí está. En todas sus cartas él pone lo que él escuchó, donde él estuvo. Amén. Entonces, Corintios 11 es eso, hermanos. Es algo de lo que él vio y él escuchó. Hace 14 años, dice. No está diciendo ese ratito que fue llevado. Miren ustedes. Entonces, abramos en Efesios 2:20. Apuntarán los versículos porque es importante cuando le pregunten, ¿y en dónde está eso en la Biblia? Yo creo que tu pastor se anda inventando. No, apuntarán los versículos. Efesios 2:20 al 21. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, el ángulo de la construcción, Jesucristo. La piedra angular en una construcción era la primera piedra que se ponía, pero era la más grande, la que iba a sostener y en la cual iba a reposar toda la construcción, hermanos. Y aquí venían a continuación las piedras chiquitas y estaba justo en el ángulo de la casa, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquí está Cristo. Él es el que sostiene todo. Él es el que me enseñó a mí, dice Pablo, y es lo que yo le estoy transmitiendo a ustedes. Cristo es la piedra. Entonces te está diciendo edificad. Miren, aquí está Cristo. Pero aquí están los apóstoles, hermano. Si nosotros podíamos ponerlo con A. Y sobre esto dice, vosotros edifiquen. Edifiquen ustedes. Y ahí viene el cristiano a edificar, hermano. Sobre lo que ya ellos edificaron. No sobre lo que nosotros queramos edificar, hermanos. Entonces, si una persona desprecia las cartas de Pablo, ¿estará edificando en el fundamento de los apóstoles y los profetas? Les pregunto yo, si una persona desecha algo de Pablo, la verdad es que se salió ya. Y miren, no edifica en el fundamento de los apóstoles y tampoco está edificando con Cristo siendo su roca angular. ¿Qué futuro le espera a esa iglesia, hermanos? ¿Qué futuro le espera a esa iglesia? Eso es lo que nosotros nos ponemos a pensar. Porque me va a costar mucho que todos esos entiendan realmente. Prefiero, Señor, que si tú vienes me encuentres tal vez con una iglesia pequeña, pero que los que están ahí entiendan y estén preparados para su venida. Que tener una iglesia grande, llena de gente que se va a ir al infierno, hermanos, o se van a quedar a los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido, hermanos. Entonces, edifiquen, dice, ¿verdad? Entonces, esta parte, mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que las cartas apostólicas son para edificar. Pastor, si tú quieres edificar, toma las cartas apostólicas, si no, no estás edificando. Pastor, no hagas como tú quieras, toma en cuenta las cartas apostólicas. No veas solo el Antiguo Testamento porque vas a tropezar ahí. Pastor, toma en cuenta todo, toda la palabra de Dios, pero las reglas del juego están en las cartas apostólicas. Ahí están esas son las cartas, hermano, que deben estar sobre la mesa. Y miren ustedes, y también algo que me olvidaba, esto no es solo para edificación, es también para administración, hermanos. Que la iglesia no se fundamenta en el marketing, porque quieren que les diga algo. Los pastores, muchos pastores de hoy en día contratan a profesionales en marketing. Si no lo sabían, yo les explico. Contratan profesionales en marketing y les dice, mira, y yo lo leí en un libro cristiano, uno de los más representativos, supuestamente pastores, él trajo profesionales de marketing a la iglesia y les dijo, miren, tenemos 1,000 personas, pero para el próximo año yo quiero 5,000. Así que no sé cómo, pero ustedes van a hacer eso posible. Wow, dije. Y la gente dijo, aleluya, hermano, aleluya, vamos a crecer, vamos a crecer. Miren ustedes. Bueno, entonces los que han estudiado marketing ya saben cómo jugar con la mente del consumidor. Saben manipular la mente del consumidor a fin de que el consumidor consuma más.
Crear una necesidad de la nada, de donde no hay. Crear una necesidad para que la gente consuma. Entonces, eso están haciendo muchos pastores. Y les digo una cosa, si la palabra de Dios no es suficiente para edificar una iglesia y están metiendo mezclas a la iglesia, la verdad es que esa ya no es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Esa no es iglesia de Cristo. Entonces, lo segundo que yo tengo que explicar aquí, mis hermanos, es acerca de la gracia y el gobierno. Hasta aquí estamos, ¿verdad? Entonces, si esto es administración, Corintios 11, es eso. Que la mujer se cubra la cabeza. Entonces, ¿qué es en la iglesia? Orden. Orden. ¿En dónde? En la iglesia. Pero no solo orden en la iglesia. Y aquí viene el segundo punto. Esto viene a ser gobierno. Y para explicar esto tenemos que explicar el segundo punto, que es gracia y gobierno. Dirijámonos nuevamente a 1 Corintios 11. Y el segundo punto es gracia y gobierno. Miren, cuando nosotros hablamos de que la mujer debe sujetarse a su esposo, porque así dice la Biblia, así dice Pablo, hay muchas mujeres y el movimiento feminista se ha movido mucho dentro de las iglesias. Son las que proclaman pastoras mujeres, por ejemplo, apóstolas mujeres, profetisas y tanta cosa, ¿no? Que algunas cosas están bien, pero en orden, y hay muchas que se salen de orden. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que hay muchas personas que dicen no, y las mujeres más que todo. Dicen, ¿cómo yo me voy, dice, a sujetar a mi esposo si los dos somos iguales? Hay muchas mujeres que dicen, si yo gano más que él, si yo trabajo más que él, si yo soy más inteligente que él. Dios no está hablando de eso. Pablo no está diciendo, sujétense y pónganse señal de autoridad solo las mujeres que ganen menos que su esposo. Y las que ganen más, no, ellas quédense nomás porque ellas están iguales. No está hablando de eso. Es más, nada tiene que ver eso con el machismo ni el feminismo, hermanos. Eso es lo primero que quiero que entiendan. El gobierno de Dios, ¿dónde se establece? Se establece aquí. ¿Cuál es la cabeza de todo? El Padre. Dios, ¿la cabeza de quién? De Cristo. ¿Cristo es la cabeza de quién? Del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, aquí, mis hermanos, aquí no entra el machismo ni el feminismo, hermanos. Nada de eso, eso está en el mundo, hermanos, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Pero es que a la mujer nos ponen al último, dice. Bueno, es como Pablo lo explica, ¿no? Pero miren ustedes, esto es gobierno. Entonces yo tengo que entender lo que es gracia y lo que es gobierno, porque si alguien dice, no, es que en Cristo ya somos todos iguales, porque ya Pablo aquí en el 11:11 está diciendo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Qué está haciendo? Lo está poniendo iguales, ¿verdad? En el Señor, delante de su presencia, todos somos iguales, dice. Él nos mira a nosotros, iguales a todos. Dios no derramó más sangre por el varón que por la mujer. Amén. No derramó más sangre por el uno que por el otro. Cristo derramó su sangre por todos, al mismo nivel. Entonces, aquí el 11 está hablando de gracia. El hombre y la mujer en el verso 11, son iguales. Eso es gracia. Pero si nosotros nos vamos más atrasito, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer en el 3. En el 11:3, acá ya es gobierno. Aquí se cumple esto: el Padre, Cristo, el hombre y la mujer. Bueno, Pablo, ¿qué pasa? Tú te estás contradiciendo. ¿El hombre es igual que la mujer o no es igual? No, sí es igual en Cristo. Pablo no se está contradiciendo. Lo que te está explicando es dos cosas: gracia y gobierno. Yo no puedo entender la gracia de Dios si no entiendo el gobierno de Dios. Y la mayoría de cristianos hoy en día se están quedando con la gracia nada más. Escuchen bien, porque hay iglesias que dicen, ya no necesitamos congregarnos. Hay cristianos que dicen, ya no necesitamos congregarnos en una iglesia, ni necesitamos pastores tampoco, dicen. Escuchen bien, porque ya todos somos iguales delante de Dios.
Así que si Dios me habla a mí o le habla al pastor, nos puede hablar a todos de la misma manera y nos va a hablar a todos. No necesitamos pastores, no necesitamos evangelistas, no necesitamos profetas, no necesitamos nada. Ni siquiera necesitamos iglesia, dice. ¿Para qué hacernos líos poniendo iglesia? Mejor cada vez que queramos nos reunimos en la casa de alguno y se acabó el problema. Bonito, ¿no? Les llevó todo a la gracia. Pero eso no es bíblico, hermanos. Porque tú no puedes desligar la gracia del gobierno. En el gobierno, ¿qué dice la palabra? Sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos darán cuenta de vosotros delante de Dios. Eso quiere decir que cuando un ministro llegue delante de la presencia de Dios, lo primero que le van a preguntar a ese ministro es: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los que te di? Por eso recibirá doble juicio, dice el ministro, doble condenación. ¿Ah? Bueno, en la gracia el pastor y los hermanos son iguales delante de Dios, somos todos iguales. Pero en el gobierno de Dios, Dios establece los ministros para dirigir la iglesia, para entregarle a Cristo una iglesia pura y sin mancha. Eso es gobierno. Amén. Es gobierno, no es gracia. Entonces yo tengo que entender lo que es gobierno y lo que es gracia. Abran sus Biblias en Juan 6:30, en Juan 6:38. Miren ustedes, acá hay otro ejemplo más claro todavía. Juan 6:38, abran sus Biblias. Alguien lea en voz alta, por favor. ¿Alguien encontró? Lea en voz alta. Amén. Cristo está diciendo: yo vine del cielo, pero no para hacer lo que yo quiero, está diciendo, sino para hacer lo que mi Padre me envió. ¿De qué te está hablando? ¿De gracia o gobierno? ¿Por qué? Eso, porque está sujetándose al Padre. Miren ustedes, aquí tenemos en gobierno Juan 6:38. No vine a hacer mi voluntad, dice, vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Pero qué con Juan 10:30? Abran sus Biblias en Juan 10:30. Lea a alguien, por favor. Miren ustedes, yo y mi Padre, uno solo somos. Bueno, Jesús, ya, alcen su cabecita, ya no sigan buscando, ya leyeron. Bueno, Jesús, explícate bien. O eres uno solo con el Padre, o tú te sujetas al Padre. Porque eso puede causarnos confusión a nosotros. O eres uno solo, o tú obedeces al Padre. Decídete, Jesús. Pudiéramos decir, ¿verdad? Decídete, Jesús. O son el mismo, o tú obedeces a otro, que es el Padre. ¿Se estará contradiciendo Cristo? No, en ninguna manera. Cristo lo que te está explicando es que se ha instituido, ahora vivimos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Sí, el regalo inmerecido. Pero eso no significa que el gobierno de Dios no esté presente. Si lo pudiera poner, pusiera así: gracia. Pero sobre la gracia está el gobierno, las reglas de Dios. Él pone las reglas, no la iglesia. El cristiano no pone las reglas, las pone Dios. Eso es su gobierno. Entonces, Corintios 11, que la mujer se cubra como señal de autoridad, ¿es gracia o es gobierno? ¿Qué dicen, hermanos? Gobierno. A ver, alcen la mano los que están por gobierno. Alcen la mano. Alcen la mano los que están por gracia. Y alcen la mano los que no saben ni de qué estoy hablando, ¿no? Es gobierno, hermanos. Miren aquí. Corintios 11 es gobierno. Si tú entiendes esto, miren ustedes, el punto 1. Y si tú entiendes el punto 2, lo que es gracia y lo que es gobierno, tú vas a saber interpretar la Biblia de otra manera. Tú lo vas a interpretar mejor, te va a ayudar a interpretar mejor la palabra de Dios. ¿Sí? Entendiendo esto y entendiendo esto de acá, hermano.
¿Por qué muchas personas se pelean, y más que todas las mujeres, se pelean y dicen, me resisto, no me quiero cubrir la cabeza? No. La pregunta es, ¿por qué? Si Pablo lo está diciendo, hermano. Pero me resisto, aún así me resisto. Porque delante de Dios todos somos iguales. Bueno, estás hablando de gracia, pero estás dejando el gobierno de Dios a un lado. La gracia de Dios jamás anula el gobierno de Dios. Jamás. Cuando el salmista David fue ungido como rey, ¿a qué edad fue ungido? A los 14 años fue ungido como rey. ¿Pero a qué edad gobernó? A ver, ustedes que leen la Biblia, lectores de la palabra de Dios, ¿a qué edad gobernó el salmista David? A los 40 años entró a gobernar. Pero ¿cómo es eso, David? A ver. Dios ya te ungió como rey, Dios desechó a Saúl, pero ¿por qué no reinas? Porque tenía que respetar el gobierno de Dios. Y en el gobierno de Saúl estaba como líder del pueblo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer David? Esperar su tiempo, ¿verdad? Eso es gracia y eso es gobierno. Por gracia Dios le escogió. Porque, ¿y por qué por gracia? Aunque vivieron en el Antiguo Testamento. Escuchen una cosa. Porque si fuera por ley, David jamás hubiera gobernado al pueblo. Presten atención. ¿Saben por qué? Porque era el hijo número 8. Era el octavo hijo, era el menor. Y por ley judía jamás el menor puede gobernar, sino el primer hijo varón. Y si la primera nacía mujercita, entonces el que le seguía, si era varón, o el tercero, el primer varón que nazca, era el que iba a gobernar el pueblo de Israel. Es por gracia que Dios cogió a David, porque él fue el octavo. Por ley jamás hubiera llegado a ser rey, pero Dios lo escogió por gracia. Y ahora por gobierno él tiene que esperar su tiempo. Gracia y gobierno. Mi Padre y yo uno solo somos, pero yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Eso es gracia y eso es gobierno. Amén. Si tú entiendes eso, hermano, entonces estás al otro lado del río. Bien, mis hermanos, entonces, que Dios me dé gracia, hermano, para explicarle esto de forma que usted salga entendiendo, hermano, y las hermanas no salgan enojadas más bien de la iglesia. Que no salgan, ay, nada, no me voy a cubrir nada. No, que Dios me dé gracia, hermano, para poderle explicar, porque esos son bien complicados de explicar. Y lo quiero analizar es el punto 3, si es cultural, es cultura divina. ¿Puedo borrar la parte de arriba, hermanos? Y el punto número 3, cultura divina y humana. Entonces estamos en 1 Corintios 11. Y hemos visto que 1 Corintios 11 no es gracia, es gobierno de Dios. Y ya hemos visto que las cartas de Pablo son cartas para la iglesia, son las reglas que la iglesia debe seguir. ¿Sí? Todo lo que Pablo explica es los planos de la iglesia. Y tercero, vamos a ver si es cultura humana o cultura divina, porque hay muchas personas que dicen, eso era solo para el pueblo judío. Miren, lo primero que vamos a descartar, si esto era solo para los judíos o era costumbre judía, o si esto era, podríamos decir, cultura griega, o si era cultura divina, el que se cubra la mujer, el velo. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, eso es cultura judía. Y dicen, no, eso eran las mujeres judías, ellas se cubrían. Yo quiero preguntar primero, la iglesia de los Corintios, ¿de qué gente estaba llena? ¿Gentiles o judíos? La iglesia de los Corintios era una iglesia, gentil, hermano. Era una iglesia gentil. Primero estaba en Roma, ¿sí? No era que estaba en Israel. Así que cuando alguien te diga, no, eso es de los judíos, mentira, eso no es de los judíos, porque la iglesia de los Corintios no era judía, era gentil. Ahí estaban los romanos, estaban los griegos, pero sí había un pequeño grupo de judíos también en la iglesia. Y esos judíos eran peligrosos porque querían judaizar la iglesia. Entonces,
¿Por qué no es cultura judía, hermanos? Yo quiero explicarles dos cosas aquí. Y la primera es lo razonable. ¿Por qué no es cultura judía? Lo primero es porque no eran judíos, eran gentiles. Pero la segunda razón, nosotros la encontramos, y abran sus Biblias en Gálatas 2:11. Gálatas 2:11, abran sus Biblias. Miren ustedes lo que nos dice aquí. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le confronté cara a cara, dice. Pablo le confrontó a Pedro, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba de los gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, tenía miedo de los judíos. O sea, Pedro se sentaba a comer con los gentiles cuando no habían judíos. Pero cuando venían los judíos, Pedro se hacía a un lado porque no quería que le mezclen con los gentiles, no quería que le critiquen. Porque para el judío los gentiles eran inmundos, era gente endemoniada realmente, era gente que estaba reprobada. Para los judíos los gentiles estaban perdidos. Entonces, como Dios le había explicado a Pedro que tenía también Pedro que predicar a los gentiles y Dios no los ha despreciado, entonces Pedro se juntaba, pero Pedro estaba dudoso, se sentaba a comer con los gentiles y apenas aparecían los judíos, él se hacía a un lado. Yo no estoy con los gentiles, decía. Entonces Pablo, viendo eso, se enojó mucho y dijo: Pedro, no puede ser posible, no puede ser posible, Pedro. Y ahí es cuando Pablo le llama la atención al apóstol Pedro. Entre apóstoles ahí se llamaron la atención, hermano. En el 2:13, pero ahora de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, leamos todos esto, ¿qué le dijo? Para que no se duerman, a la 1, a las 2 y a las 3. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Y punto. Si alguien te dice, no, es que el cubrirse la cabeza era de judíos, ¿cómo crees tú que Pablo va a judaizar la iglesia si Pablo estaba en contra de judaizar a los gentiles? Pablo le confronta a Pedro y le dice, si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué quieres obligarles a los gentiles a judaizarse? ¿Cómo crees tú entonces, si Pablo estaba en contra de que los gentiles se judaicen, cómo tú crees que Pablo va a escribir 1 Corintios 11 para judaizar a las hermanas de la iglesia gentil? Pablo condenaba el asunto de judaizarse. Y es más, Pablo dice, si te judaizas, la sangre de Cristo o el sacrificio de Cristo no ha servido de nada. Es vano, porque somos salvos por fe. Abran sus Biblias más adelantito en el Gálatas 5:1, para que vean que no les estoy cuenteando, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, leamos el 2 todos, a la 1, a las 2 y a las 3. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Amén. Mire lo que está pasando. Es que Pablo no estaba a favor del judaísmo o de que los gentiles se judaicen, que se circunciden y que hagan los ritos que hacían los judíos. Pablo no estaba a favor de eso. ¿Por qué? Porque Pablo entendía lo mismo que nosotros entendemos, y es que Cristo, el plan en el Antiguo Testamento ya se hizo manifiesto
en el Nuevo Testamento. Se cumplió todo. Se cumplió la ley, se cumplió los ritos, se cumplieron las ceremonias, se cumplió todo. Entonces, si ya se cumplió todo, ¿con qué nos quedamos? ¿Con los ritos o con el cumplimiento? El cumplimiento es Cristo, la manifestación. Entonces Pablo decía, ¿por qué quieren quedarse con los ritos cuando ya fue manifiesto el plan de Dios? Entonces escojan, ¿con qué quieren quedarse? ¿Con los ritos o con la manifestación que es Cristo? Entonces por fe, dice, por fe creen en Cristo. Ya no necesitan circuncidarse ni judaizarse. Ya tienen la manifestación gloriosa. Entonces de ahora en adelante, ¿qué van a hacer? Por fe, hermano. Por fe, y la circuncisión viene a ser del corazón. ¿Te das cuenta de una cosa? ¿Te das cuenta que Pablo no estaba a favor del judaísmo para que los gentiles se judaicen? ¿Sí me hago entender ahí, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, si Pablo no está a favor de que los gentiles se judaicen, ¿cómo va a escribir Corintios 11 para judaizar a la iglesia, hermanos, de los corintios? Eso era imposible. Entonces, que el cubrirse la cabeza sea ritual judío está descartado. No es ritual judío, porque Pablo no judaizaba a la iglesia gentil, ¿sí? Y porque los corintios era iglesia gentil, hermanos, no eran judíos, eran gentiles. ¿Por qué no es cultura griega? En la cultura griega las mujeres también se cubren la cabeza, por cierto, ¿sí? Pero todo el tiempo, no solo para orar y profetizar. Y cuando Pablo dice que se cubran solo cuando oran y profetizan, donde quiera que estén, ¿no? En la casa, donde quieran entrar en comunión con Dios. Y profetizar es predicar su palabra, ¿no? ¿Ya? Pero ¿por qué dice que se cubran? ¿O qué significa el cubrirse la cabeza? Es una señal de autoridad. La mujer soltera que se cubre la cabeza está diciendo, yo no soy la cabeza es mi padre, ¿sí? La mujer soltera. La mujer divorciada, la mujer viuda, dice, yo no soy la cabeza viene a ser el ministro de la iglesia en el momento que oran y profetizan. Y la mujer casada está diciendo, yo no soy la cabeza, yo tengo autoridad sobre mí y mi autoridad es mi esposo. Amén. Entonces, si alguien te dice que es cosa judía, está loco, no entiende la palabra. Si alguien te dice que es cosa griega, también está loco, porque los griegos no acostumbraban los varones a cubrirse la cabeza, pero pareciera que hubo un desorden aquí, pareciera que alguien les enseñó mal, porque si se dan cuenta, regresemos a Corintios 11, los hombres también se cubrían la cabeza cuando oraban. Entonces Pablo entra a la iglesia, se sienta, participa del culto, y Pablo se da cuenta que los hombres oran con la cabeza cubierta, y que las mujeres no se querían cubrir. Entonces Pablo dijo, no, les voy a enseñar, pero les voy a enseñar no cosas de hombres, sino lo que él recibió. Ahora, abran nuevamente en Corintios 11, en 1 Corintios 11, y vamos a ver. Y diríjanse en el 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Los hombres también se cubrían la cabeza para orar, y Pablo dice no. Ahora, la cultura griega está descartada, porque ellos por costumbre sí se cubren la cabeza. Pero Pablo no está hablando de eso. Ahora, más adelante Pablo está diciendo en el 10, presten atención, por lo cual la mujer debe tener, ¿qué dice? Señal de autoridad sobre su cabeza.
¿por qué dice? Ay, Dios mío, aquí se puso bueno esto. Por causa de los, ¿eso qué nos dice? Que es cultura divina. No por causa de los hombres, porque no es cultura terrenal. Cúbranse como señal de autoridad por causa de los ángeles. Ustedes saben, no sé si ya les he dicho, parece que sí, pero cuando la iglesia se reúne, si Pablo dice por causa de los ángeles, presten atención lo que pasa aquí. Si la iglesia se reúne, lo visitan ángeles. Porque eso está diciendo Pablo, cúbranse por causa de los ángeles. El ambiente espiritual, ¿verdad? Una mujer se pone a orar y se mueven ángeles. Hay ángeles. Y cuando la iglesia se reúne, les visitan ángeles. Pero cuando se reúne la iglesia, no solo los visitan ángeles de Dios, también les visitan ángeles caídos, demonios, ¿sí? Hay personas que reciben la palabra y salen enojados de la iglesia. Déjenme decirles una cosa, no sé a cuántos les ha pasado, reciben, escuchan la palabra y salen enojados, salen disgustados de la iglesia, y a veces salen enojados en contra del pastor, o a veces no están enojados en contra de nadie, pero igual salen enojados. Bueno, algo pasó ahí entonces, algo pasó. Entonces, si visitan ángeles, cultura divina, y los ángeles lo primero que van a ver, ¿en qué se van a fijar? ¿En la gracia o en el gobierno? Los ángeles se van a fijar en el gobierno de Dios, porque ángel significa mensajero, ellos vienen de parte de Dios, o los otros pueden venir de parte de Satanás. Entonces ellos miran y ven una mujer sin autoridad, sin señal de autoridad. Y déjenme decirle una cosa, los ángeles de parte de Dios no ministran a una mujer que no tiene señal de autoridad, no la ministran, porque ellos entienden lo que es autoridad, y ellos entienden el orden que Dios estableció, hermano. Padre, Cristo, el hombre y la mujer. Y un ángel que venga de parte de Dios no se va a mover, porque una mujer que no tiene señal de autoridad, y aquí hay algo peligroso, se mueve el espíritu de Jezabel. Y en las iglesias se mueve mucho el espíritu de Jezabel. No estoy diciendo que la mujer que no se cubre la cabeza es Jezabel, no vayan a interpretar mal. Estoy diciendo que Jezabel significa sin autoridad y también significa sin cabeza. Ustedes saben que hubo un rey que se llamaba el rey Acab en Israel, y el rey Acab tuvo una esposa que se llamaba Jezabel, la cual no tenía temor de Dios. Y Jezabel es la que, ella, hermano, es la que hacía, es la que ponía ley, hermano, en la casa. Jezabel. Y le decía a Acab, tú me tienes que obedecer a mí. Y Acab decía, bueno, está bien. Pero mi amor, pero no te enojes, pero por favor. No, acá nos vamos y punto, y se acabó. Pero mi amor, ya bueno, no te preocupes. Ese es Jezabel, hermano, y es un espíritu que se mueve en las iglesias. Déjame decirle una cosa, perdón. El espíritu jezabélico aparece en Apocalipsis nuevamente, porque tienes ahí, le dice, no recuerdo bien a qué iglesia es, parece que es a la tercera iglesia, o a la iglesia de Pérgamo, a esa mujer que seduce a mis siervos a fornicar, Jezabel, ya te he dicho, le dice, ya le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Entonces hay un espíritu que se mueve en las iglesias cristianas, y es el espíritu jezabélico, es el mismo espíritu que se mueve en el mundo. Y para explicar mejor esto, yo quiero que abran sus Biblias en 2 Corintios 11:1. Miren ustedes, y esto se pone cada vez más hermoso, hermano, por eso les cuento que casi no vengo. Casi me quedo, hermano. 2 Corintios 11:1. Ya, pero antesito de eso abran en Génesis 3. Vayan a Génesis 3, mis hermanos. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice Génesis 3? Alguien lee en voz alta, por favor. 3:1. Amén. Siga nomás. Ahora sí, 2 Corintios 11:3. Sí, lea a alguien, por favor, en voz alta. Siga nomás. Bueno, Pablo, miren un ratito para acá. Bueno, Pablo, ¿qué tiene que ver el pecado de Eva con la iglesia de los Corintios? ¿Cuál fue el problema? Porque tengo temor que así como la mujer fue seducida por la serpiente en el huerto, a vosotros os seduzca, miren ustedes, y desvíe, dice, su devoción a Cristo.
¿Cuál fue el pecado de Eva? A ver, ¿quién me dice? Usted, eso hasta en los dibujitos se ve, hermanos. El comer el fruto fue el resultado de algo, no fue el pecado en sí. Esa fue la consumación de su pecado, podríamos decir. La desobediencia fue el camino, ¿verdad?, que ella siguió. Pero ¿cuál es el propósito que la serpiente le estaba mostrando? Es este. Escuchen bien y presten atención. El orden de Dios, Adán y Eva. Pero la serpiente le dijo, es mentira lo que te ha dicho Dios, sino que Él sabe que cuando coman del árbol de la vida, ¿como quién seréis?, le dijo. Oh, miren ustedes, quería poner a la mujer por encima del varón, a la posición de Dios. Ese fue el plan de Satanás. Quería que la mujer, porque la mujer era gloria de Adán, Eva era gloria de Adán, y la mujer estaba bajo el gobierno de su esposo y estaba bajo la autoridad de su esposo. La pregunta es, ¿por qué Satanás no tentó a Adán y tentó a la mujer? Por eso, si alguien me pregunta a mí si una mujer puede ser pastora, yo le digo que tenga mucho cuidado, porque no fue el hombre el que fue tentado, fue la mujer. Y si hay una pastora, no puede ser ella la cabeza de la iglesia, porque entonces tendríamos un espíritu jezabélico. La mujer por encima del varón, queriendo igualarse a Dios. Una mujer sin autoridad, sin señal de autoridad, podríamos decir. Oh, pastor, pero eso suena muy machista. No, no tiene nada que ver con eso, hermano. La mujer puede predicar, hermano. Mire, yo me encontré con un hombre que dijo, la mujer no puede pararse en el púlpito porque eso Dios lo prohíbe. Yo le digo, hermano, eso es una locura, eso está mal, eso te lo inventaste tú. Digo, muéstrame en la Biblia que eso pero sí puede pararse, pero cuando profetiza dice que tiene que cubrirse la cabeza. Eso para que los ángeles vean y la iglesia vea, esa mujer está diciendo, yo no soy la cabeza. Dios me está usando, pero mi autoridad inmediata es mi esposo. ¿Por qué tentó a Eva? Adán. Es que ese es el misterio que aquí está diciendo. Porque, mire, porque Adán, el hombre es gloria ¿de quién? De Dios. ¿Por encima de quién se iba a ir Adán? Por encima de nadie. Porque iba a estar al mismo nivel que Dios. No se iba a ir por encima de nadie. No iba a romper la autoridad de Dios. Entonces la serpiente dijo, bueno, si tento a Adán, Adán es imagen y gloria, el varón es gloria e imagen de Dios, dice. ¿Sí? Y Adán lo era. Adán vino a ser como un Dios en medio de la tierra. Adán, y miren ustedes lo que Adán hacía, la sabiduría que Dios le dio a Adán. El problema era la mujer, porque la mujer, si se iba por encima del varón, entonces destruía la creación de Dios completamente, la destruía. Por eso es que Pablo dice, porque el varón no fue hecho de la mujer, sino la mujer fue hecha del varón. El varón es gloria de Dios y la mujer es gloria de su esposo, del varón. Por eso es que no tentó al varón, porque no rompía la creación de Dios. Pero si tentaba a Eva y lo logró, Eva no quería. Wow, dijo Eva, eso está bueno, le pareció agradable y le pareció hermoso. Eso está bueno, dijo, ¿qué? Ya no voy a obedecer a Adán. Sí, ya no lo voy a obedecer, ahora yo voy a estar por encima de Adán. No, es que es el orden. No es que Adán no era débil, porque Adán también comió. Pero se rompió el propósito porque Eva quiso reinar. La mujer quiso reinar. Y ahora en Corintios 12 le está diciendo, en 2 de Corintios 11:3, temo que ahora, así como la mujer. Ahora, ¿quién es la mujer de la que está hablando Corintios 11? 2 de Corintios 11. Lo logró con Eva, se fue sobre Adán. Ahora, 2 de Corintios 11:3 está hablando de quién, de qué mujer, de la iglesia. ¿Y quién está acá? Cristo. ¿Y quién está acá? El Padre. Y Pablo está diciendo, poniendo la comparación, así como pasó en la creación, en el inicio, así va a pasar ahora, y tengo temor, dijo Pablo, tengo miedo de que eso vuelva a pasar.
que la iglesia se salte por encima de Cristo, pierda la autoridad de Cristo en su vida y quiera gobernar. ¿Y sabes cómo se llama eso? Y déjame decirte una cosa, Satanás lo ha logrado. El temor de Pablo hizo evidente. Hoy en día ya pasó. Hay un movimiento que se llama el reino ahora. Está metido el reino ahora. El temor de Pablo se hizo evidente, hermanos. ¿De qué te habla el reino ahora? De que tú no vas a esperar para reinar en el milenio. Tú debes reinar ahora. Tú vas a ser rey. Por eso ellos se enfocan en predicar. Tú tienes que ser presidente, tú tienes que ser alcalde, tú tienes que ser gobernador, y hermano, y tú tienes que ser el más poderoso de esta tierra. Y a Cristo le ofrecieron el reino, hermano. Y Cristo dijo, mi reino no es de esta tierra. Gracias, dijo, pero yo no he venido a gobernar aquí, dijo. Mi reino es de allá, dijo. Un cristiano debe meterse en la política. Mi reino no es de esta tierra, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, pero el reino ahora dice, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Dicen, escuchen bien, presten atención a lo que les voy a decir. ¿Cómo tú puedes decir eso? ¿Cómo tú puedes decir, pero no estás viendo a dónde se dirige el mundo? Dicen, verán, presten atención. No ves a dónde se dirige el mundo. No ves a dónde se dirigen las cosas. Si tú fueras gobernador, dicen, y miren cómo le manipulan la palabra, ¿no? Si tú fueras gobernante, tú podrías cambiar la historia de este país, dicen. Escuchen bien. Bonito, ¿no? ¿Sí o no? Wow, dice, si yo fuera presidente, yo pudiera cambiar la historia de Ecuador. Mentira, hermano, no vas a cambiar nada. Porque lo que está escrito tiene que cumplirse. Las señales del fin tienen que cumplirse. No es que tú te vas a ser el héroe. Entonces el reino ahora se basa en eso, hermano, de que tú debes gobernar, de que tú debes reinar. ¿Y qué están haciendo? Pablo, ¿de qué está hablando? De que la iglesia se salta el gobierno de Cristo, hermano. Así como la mujer, ¿verdad?, se saltó el gobierno de Adán, la iglesia se salta el gobierno de Cristo y empieza a reinar. Y Cristo dijo, no, mi reino no es de esta tierra. Entonces miren ustedes, mis hermanos, nos parece a nosotros entonces que la mujer se cubra la cabeza, porque es el tema del que estamos hablando, ¿no? Que la mujer se cubra. Nos parece a nosotros algo ilógico, algo exagerado, algo legalista, nos parece algo humano, cultura humana, o nos parece a nosotros que Pablo estaba hablando, amén, en el reino de Dios. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre, que venga tu reino. Ahí es donde estamos nosotros, y la iglesia está en el reino de Cristo, pero espera algún día reinar ¿con quién? Con Cristo. La iglesia no va a reinar sola, va a reinar con Cristo. Entonces eso significa que yo no voy a reinar ahora, yo tengo que esperar mi tiempo, así como David esperó su tiempo para ser rey. Así tenemos que esperar nosotros el tiempo. Cuando ya Cristo venga y estemos con Él, ahí vamos a reinar nosotros. Amén. No está mal que estudies, no está mal que te prepares, no está mal que tú quieras, ¿verdad? Pero si tú esperas que las cosas cambien cuando tú llegas a ser presidente, estás soñando, hermano. Si tú no sabes gobernar tu casa, ¿cómo vas a gobernar una nación, hermano? Si no gobiernas a tus hijos, si la esposa no se sujeta a la autoridad que Dios le dio, entonces ¿cómo van a gobernar un país? Aquí hubo una hermana en una iglesia que se lanzó de presidenta, no sé si ustedes se enteraron. Una mujer, una hermana de una iglesia de aquí de Riobamba que se lanzó para presidenta. Y los pastores decían, hay que apoyarle, hermanos, y andaban cogiendo firmas a las iglesias y decían, voten por la hermana, voten, porque si ella gana va a cambiar el futuro de nuestra nación, decían. Miren ustedes. Y andaban, mis hermanos, andaban. O bueno, no todos se unieron a eso, pero habían algunos pastores que andaban, mis hermanos, recogiendo firmas y todo. Pobre mi pueblo, dice el profeta, gobernado por mujeres y guiado por niños, dice. Pobre mi pueblo. Dios entiende, y el gobierno de Dios es que la mujer no puede gobernar por encima del varón. Sí, se tiene que establecer aquí, hermano. Y allá arriba es igual. Dios sigue siendo la cabeza de todo. Entonces, si nosotros entendemos lo que es gracia y lo que es gobierno, mis hermanos, nosotros vamos a ver las cosas de otra manera.
Decir, no, es que eso es machista. No es machista, hermano, es como Dios trabaja, es el gobierno de Dios. Y Pablo dice, porque el que fue tentado no fue el hombre, fue la mujer, hermano. ¿Y por qué? Porque le atrajo esa idea, lo que Satanás le ofreció. Entonces, mis hermanos, con esto nosotros terminamos ya y resumimos, hermanos, en esto, que si nosotros nos vamos ya al texto número 15, diríganse a Primera de Corintios nuevamente para terminar ya. Primera de Corintios 11, en el 15, dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Y hay algunos que dicen, no ve, dice pastor, ahí está, el cabello le fue dado en vez de velo. Pero ahora quiero que le lean el 6, el 11:6. Si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. ¿Cómo está el cabello en el 6? ¿Corto o largo? Largo, que se corte. Y a pesar de tener el cabello largo, Pablo le está diciendo que se cubra. Bueno, Pablo, tú te estás contradiciendo entonces. A ver, en el 6 dice que la mujer, aunque tenga el cabello largo, porque dice que se corte si no quiere, eso significa que tiene largo, que se cubra, pero en el 15 tú estás diciendo entonces que el cabello le es dado en vez de velo. Entonces, ¿en qué quedamos, Pablo? ¿Se cubre o no se cubre? Lo que te está diciendo es esto, mi hermano, que el cabello le fue dado a la mujer para su vida diaria, el cabello largo, para su diario vivir. Cuando ella sale no necesita cubrirse porque tiene su cabello largo. Pero cuando ora y profetiza, dice en el 6, aunque tenga el cabello largo, que se cubra, como señal de autoridad, está diciendo, delante de los ángeles. Y si dice delante de los ángeles, entonces no es cultura ni judía, no es cultura griega, es cultura divina, hermanos. Y es por eso que la iglesia debe entender cómo Dios gobierna, el gobierno de Dios, y que la mujer jamás debe irse por encima de su gloria, que es el varón, a irse, ¿verdad?, a romper el orden de Dios, el gobierno de Dios. Por vergüenza tal vez puedan decir, es que me da vergüenza ponerme, pero bueno, eliges, dice, ¿verdad?, por causa de los ángeles. Entonces tú eliges entrar al gobierno de Dios, porque una mujer que no respeta el gobierno de Dios, es muy difícil que entre al reino de Dios. Pues obviamente, si no respeta su gobierno, ¿cómo va a estar en su reino? Eso es fácil de entender, hermanos. Y esas son las cosas que las mujercitas deben entender, hermanas, así que no saldrán enojadas con el pastor. Tómenlo de parte de Dios para edificación y administración de la iglesia, de los hijos de Dios. Amén.